Hola, vamos a continuar con el tema 13, variación interespecífica y evolución. Ya hablamos un poco sobre la variabilidad interespecífica. Ahora vamos a continuar desarrollando, a ver si es posible que esa variabilidad se pierda y cuál utilidad podría tener la pérdida, entre comillas, de esa variabilidad, ¿no? Vamos a hablar de consanguinidad y heterosis. Recuerden que esto estuvimos conversando un poco cuando hablamos del tema 12 de genética de poblaciones, y hoy lo vamos a retomar y vamos a centrarnos un poquito más en trabajar cómo la consanguinidad va a afectar esa variación y cómo podemos utilizarla desde el punto de vista del mejoramiento genético. Esa pérdida de la variación genética va a estar dada por la endogamia. Recordemos que el éxito reproductivo es un carácter, el W, la aptitud de éxito fitness, es un carácter complejo, ¿no? Donde su expresión se debe a la acción de varios genes y a la influencia del ambiente, ¿no? Entonces el fenotipo final que vamos a observar va a ser de tipo cuantitativo. La ley de equilibrio, una de las consignas que tenía para cumplirse era los apareamientos al azar. O sea, la probabilidad de los apareamientos entre dos genotipos dados era el producto de sus frecuencias. Entonces, si los apareamientos no son al azar, puede ocurrir que no se dé la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg. Pueden ocurrir apareamientos que no sean aleatorios o apareamientos de tipo selectivo, apareamientos dirigidos. Entonces, si no hay panmixia, esos apareamientos van a ocurrir entre individuos que tengan un genotipo similar con mayor probabilidad de la esperada de acuerdo a sus frecuencias. Una forma de esos apareamientos no aleatorios es el apareamiento entre parientes, ¿no? Genéticamente más semejante que aquellos individuos que no son parientes entre sí. Entonces, la consecuencia de ese apareamiento no aleatorio, o sea, entre parientes, es la endogamia, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia lo que se denomina depresión por endogamia. Depresión por endogamia denominamos al descenso del valor fenotípico promedio de un carácter cualquiera, ya sea cuánto y cualitativo, en una población que sea consanguínea, o sea, endogámica, ¿no? Se reducen los componentes de eso que denominábamos éxito reproductivo, de esa aptitud. Se reduce la supervivencia, la fecundidad, el peso al nacer, ¿no? Según el nivel de consanguinidad que tiene la población. ¿Cómo se mide? Se mide a través del coeficiente que se denomina F, coeficiente de endogamia. Esto lo van a retomar cuando vean mejoramiento genético, cuarto año, pero les vamos anticipando. Se mide a través de un coeficiente que se denomina coeficiente de endogamia, que se denomina con la letra F. Entonces el F va a medir la probabilidad de que dos alelos del mismo gen sean idénticos por ascendencia. Dos alelos o los alelos de un mismo gen pueden ser iguales por estado o por ascendencia. ¿Cuándo hay endogamia? Va a haber endogamia siempre que los alelos de un organismo homocigota sean idénticos por ascendencia. Esto ocurre cuando descienden o cuando son descendientes de un solo alelo que está presente en un antecesor común. Entonces los homocigotas van a tener dos copias del mismo alelo. Si están en el mismo estado, son iguales en estructura y función, pero si no tienen un origen común, no hay endogamia. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos dos alelos, el alelo A1, ¿sí? En este individuo final es homocigota, pero aquí no hay endogamia. ¿Por qué? Sigamos la flechita roja. Este A1 proviene de este progenitor, 1,1 en este caso sería, y este otro, el azul, proviene de este otro individuo que es el 1,4. Entonces estos dos alelos son idénticos por estado, pero no tienen un ancestro en común, por lo tanto no hay endogamia.
Comparemos con esta situación. Estos dos alelos A11 del individuo de la última generación provienen, si seguimos las flechitas rojas, del mismo alelo ancestral. Entonces esos alelos son idénticos por ascendencia y en este caso sí hay endogamia. Esta es la diferencia entre alelos idénticos por estado o alelos idénticos por ascendencia. En el caso de que sea por ascendencia, va a haber endogamia. ¿Cuáles son las consecuencias de esa endogamia en relación a lo que uno esperaría con los apareamientos al azar? La endogamia va a traer un aumento de la frecuencia de los genotipos homocigotas y de la homocigosis en general y una disminución, por lo tanto, de la frecuencia de genotipos heterocigotas y de la heterocigosis en general. ¿Cuál es el motivo? Simplemente que esos individuos que están emparentados son genéticamente más parecidos que los no emparentados. Por lo tanto, los apareamientos selectivos van a cambiar las frecuencias genotípicas, pero no las frecuencias alélicas. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que suele ocurrir cuando se da endogamia en animales y plantas y aumenta la frecuencia de los alelos recesivos que estaban escondidos en los heterocigotas. Entonces aparecen defectos recesivos hereditarios. El caso extremo es la autofecundación forzada en las plantas alógamas que trae defectos. Generalmente se ven la aparición de fenotipos con defectos clorofílicos, letales clorofílicos, pero pueden traer otros efectos como el que vemos en el centro de la imagen y la que se denomina depresión, ¿sí? Por el hecho de autofecundar en plantas que son alógamas, que naturalmente tienen fecundación cruzada. Aquí tenemos un cuadrito que nos está mostrando cómo aumenta la consanguinidad al autofecundar de manera forzada en plantas alógamas. Fijémonos y parémonos en la generación 0, donde esa generación 0 se fundó a partir de todos individuos heterocigotas, todos individuos que eran A grande A chica. La frecuencia del alelo A chica en ese caso es 0,5 y no habría consanguinidad. La homocigosis sería 0, la heterocigosis sería máxima, ¿sí? Ahí tenemos los dos homocigotas, no hay ninguno, ni A grande ni A chica. A medida que avanzamos en las generaciones, la descendencia, antes de ir al final, la generación 1, ¿cómo se va a formar? Por la autofecundación de la generación 0. Entonces, si autofecundamos una heterocigota, ¿qué vamos a obtener? Un cuarto A grande, un medio A grande chica, un cuarto A chica. ¿Sí? Entonces ya vemos que en la generación 1 la homocigosis pasó a ser un 50% más. La frecuencia alélica no cambió, sigue siendo 0,5. ¿Qué va a pasar en la siguiente generación? En la generación 2. Si observamos los A grande, al autofecundarse, ¿qué van a dar? Siempre A grande. Los A chica siempre van a dar A chica. ¿Qué va a pasar con los heterocigotas? Van a seguir dando un cuarto, un medio, un cuarto. Entonces, por cada generación de autofecundación, la consanguinidad va a ir aumentando un 50%. Y vamos a llegar a una generación N donde todos los individuos sean, o mejor dicho, la mitad de los individuos sean A grande, la otra mitad sea chica, no haya heterocigotas, la frecuencia alélica no va a cambiar, va a seguir siendo 0,5, pero el coeficiente de consanguinidad va a ser máximo, va a aumentar un 50% en cada generación, al igual que la homocigosis. Vamos a llegar a homocigosis máxima. Todos estos homocigotas en este caso van a tener dos alelos idénticos por ascendencia porque provienen del mismo ancestro original. Fíjense y recuerden que el cambio en el coeficiente de endogamia al haber autofecundación forzada en estas plantas alógamas, va a aumentar un 50% por cada generación. En endogamia entonces, como vimos, aumentan los homocigotas a
a expensas de que los heterocigotas disminuyan. La endogamia que se adquiere en una generación, o sea, ese apareamiento entre paréntesis, se va a conservar y acumular a cualquier otra endogamia que se dé en las generaciones posteriores. Por lo tanto, el coeficiente de consanguinidad mide el aumento en la frecuencia de individuos homocigotos para un gen y la proporción de genes homocigóticos en cada individuo. Aquí tenemos un ejemplo de una población panmíctica donde tenemos los tres genotipos con unas frecuencias, como vimos, genotípicas de equilibrio p cuadrado, 2pq y q cuadrado. ¿Sí? Si la población tiene endogamia, la frecuencia de los heterocigotas se va a reducir en una fracción dada por el coeficiente de endogamia. Por lo tanto, las frecuencias genotípicas van a pasar a ser, para cada genotipo homocigota, va a aumentar en lo que disminuyan los heterocigotas. Cada heterocigota va a dar un cuarto de homocigota y va a mantener un medio de heterocigota. Los heterocigotas van a verse disminuidos en un 50% según el coeficiente de endogamia, si la endogamia es máxima, si hay autofecundación. Si no hay autofecundación, si la cruza es entre individuos emparentados, se puede medir ese coeficiente, entonces van a estar disminuidos en 2pq por f. Si no habría consanguinidad, o sea que los apareamientos fueran al azar, el f sería 0, por lo tanto las frecuencias genotípicas se mantendrían en el equilibrio, p cuadrado, pq y q cuadrado. Si hay consanguinidad, los heterocigotas disminuyen, los homocigotas aumentan. Aquí te vamos a dar un ejemplo con una población con dos frecuencias iniciales, P de 0,6, Q de 0,4 y en principio un coeficiente de consanguinidad igual a 0. ¿Qué tendríamos? Las frecuencias de equilibrio 0,36, 0,48 y 0,16 para cada genotipo. Sí. En el caso de que exista una generación de autofecundación, o sea que el F sea el máximo un 50%, los heterocigotas van a disminuir en 2pq por F, o sea 2 por 0,6 por 0,4 por 0,5, 0,24. Los heterocigotas van a disminuir en 0,24, por lo tanto los homocigotas van a aumentar en la mitad cada uno. Entonces vamos a tener esta situación donde los homocigotas aumentaron 0,12 y los heterocigotas disminuyeron 0,24 con estos números y con este coeficiente de endogamia máxima. Entonces los homocigotas con panmixia eran un poquito más de la mitad, con endocría pasaron a ser 3/4 del total de la población. Entonces aumentó la cantidad de homocigotas en detrimento de los heterocigotas. ¿Se puede utilizar esa depresión por endogamia? Sí, se emplea en la mejora genética para fijar caracteres y limpiar de letales recesivos. En maíz es relativamente simple, hay que castrarla, hay que cortar la espiga previo a la salida de las barbas, taparlos para evitar el ingreso de polen, juntar polen de la misma planta si se quiere hacer autofecundación o de hermanos de plantas de la misma línea, o depende con quién se quiera, de qué coeficiente de endogamia queremos trabajar, polinizar con ese polen las espigas que han sido previamente tapadas. De esa manera se logra autofecundar, por ejemplo, en maíz. La endogamia va a reducir, por lo tanto, entonces, al hacer autofecundación o cruza entre individuos emparentados, se van a expresar los homocigotas recesivos. Si son letales, se van a limpiar, entre comillas, porque se van a sacar de la población. Pero tenemos que tener en cuenta que al hacer eso vamos a estar reduciendo la eficacia biológica, deteriorando caracteres como la altura, el vigor, la fertilidad, tolerancia a estrés, enfermedades. Ese fenómeno se llama depresión por endogamia y se da por la homocigosis forzada en las plantas que son alógamas.
hace aparecer alelos recesivos deleterios. Fíjense cómo disminuye la cantidad de granos producidos en maíz, por ejemplo, o la altura de planta y la aparición de caracteres no deseados en girasol. Esas líneas endocriadas, que son altamente heterocigotas, tienen el vigor reducido, pero son utilizadas para buscar combinaciones con otras líneas diferentes para restituir el vigor. Acá tenemos algún ejemplo de la reducción de la eficacia biológica que provoca la endogamia en animales. Por ejemplo, durante 30 generaciones se hizo cruzamiento entre parientes, ¿sí? en este experimento, y pasaron de tener en la generación 1 todos los apareamientos tenían descendencia con 7 individuos en cada camada y un porcentaje de mortalidad cercano al 4%. Al cabo de la generación 30, los apareamientos no productivos, o sea, la esterilidad aumentó al 40% en esos apareamientos no productivos, el tamaño medio de camada se redujo a menos del 40% y el porcentaje de mortalidad aumentó significativamente. En bovinos lecheros también se hicieron algunos análisis de la consanguinidad y se vio que se reducía los caracteres productivos de eficacia biológica. Por cada 1% de aumento de la consanguinidad se obtenía menor cantidad de leche por lactancia, con menor cantidad de grasa y proteína, se aumentaba la edad del primer parto y se disminuía la esperanza de vida por cada 1% de aumento de la consanguinidad. Algunos otros ejemplos, ¿sí? Con bovinos, con cerdos, con aves, con ovinos, todos traen reducción del valor fenotípico en función del aumento de la consanguinidad, en algunos más marcados que en otras especies. En maíz se produce una marcada reducción de la altura con el aumento de la endogamia y del rendimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de la disminución en el rendimiento de 3 líneas endocriadas y la disminución en la altura al cabo de 30 generaciones. En alfalfa también las autofecundaciones van a producir un aumento, por supuesto, de la consanguinidad y una reducción de los caracteres productivos y reproductivos. En alfalfa es muy marcado, por ejemplo, el rendimiento de forraje disminuye el 78% en 8 generaciones de autofecundación. S8, fíjense que se les denomina S en lugar de F cuando se hace autofecundación. Rendimiento semilla disminuyó hasta el 92%. Ya es muy frecuente que se pierdan líneas de manera completa luego del tercer ciclo de autofecundación. Bueno, esa autofecundación y esa obtención de líneas endocriadas de manera forzada va a permitir realizar el cruzamiento entre esas líneas para obtener el fenómeno de la heterosis. La heterosis es el incremento en la expresión fenotípica de los caracteres en los híbridos F1 mediante la cruza entre progenitores endogámicos que no estén relacionados. Es el resultado opuesto a la endogamia. Entonces, si tenemos una línea con muchos caracteres, la mayoría de los caracteres del estado homocigote y la cruzamos por otra que tenga también todo homocigote pero con los alelos opuestos, vamos a lograr un aumento del vigor híbrido producido por la heterosis. Tengan en cuenta que no todos los híbridos que se den entre líneas endocriadas van a ser necesariamente mejores que sus padres, ¿sí? Pero en algunas especies es bien marcado el efecto de la heterosis o vigor híbrido, ¿no? Las expresiones que se utilizan de manera más común para medir el vigor híbrido son el efecto del F1, el fenotipo del F1 es mayor al promedio de los dos padres, o el fenotipo del F1 es mayor al mejor padre.
¿A qué se debe el vigor híbrido? Bueno, principalmente está explicada por estas dos hipótesis, la hipótesis de la sobredominancia, donde la combinación de alelos diferentes en cada gen tienen mayor eficacia o éxito reproductivo que los homocigotas, ¿sí? O el efecto de la hipótesis de la dominancia. Los heterocigotas expresan menos alelos deleterios recesivos que los ascendentes homocigotas. Sin embargo, ninguna de las dos satisface plenamente el efecto de la heterosis, pero el vigor híbrido o heterosis existe y se utiliza mucho en agricultura y en ganadería. Se utilizó por primera vez en maíz, donde los híbridos F1 altamente heterocigotos mostraron un gran aumento de la eficacia biológica, del tamaño, de la fertilidad, del vigor, la sanidad, la tolerancia a diferentes estrés. Pero en el caso del maíz se requiere ver cuál es la mejor combinación híbrida. Entonces hay que tener muchas líneas endocrinas diferentes, cruzarlas para obtener esas F1 y ver cuáles muestran el mayor efecto de heterosis, ¿sí? Por eso es necesario probar lo que se denomina aptitud combinatoria general y aptitud combinatoria específica para cada una de esas combinaciones posibles entre distintas líneas endocriadas. Con esto van a trabajar más en mejoramiento vegetal. Aquí tenemos ejemplos de líneas endocriadas y la F1 al centro, donde se observa ese aumento del vigor. Estas son dos líneas que han sido utilizadas para obtener gran cantidad de los híbridos de maíz actuales. Fíjense el efecto que produce la heterosis. Mejor que cualquiera de los dos padres o que el promedio de los padres. ¿Qué va a pasar en el F2? Recuerden que en el F2 se da la segregación y recombinación máxima para todos los caracteres, ¿sí? Entonces vamos a tener una gran variabilidad en la descendencia de estos híbridos F1. Eso es lo que obliga al productor agropecuario a adquirir anualmente esta semilla híbrida, que es formada por los criaderos que son los obtentores, que son los que son dueños de las líneas endocriadas. Bueno, eso permitió una evolución en la adopción de cultivares híbridos en maíz. Aquí tenemos un ejemplo de la adopción de los híbridos de maíz en Argentina, un trabajo de la Secretaría de Agricultura de hace ya algunos años, pero donde se muestra los rendimientos en relación a la adopción de los híbridos dobles, de los híbridos de 3 líneas, de los híbridos simples y el posterior aumento producido por algunas mejoras tecnológicas, ¿sí? Recuerden que para la formación del híbrido simple tenemos que cruzar dos líneas endocriadas para obtener este híbrido F1 con aumento del vigor por heterosis. La heterosis máxima, ¿sí?, se va a dar en la F1. Recordemos eso, por eso todos los años se debe formar nuevamente el híbrido simple. Bueno, continuamos en el próximo video.